Hola, saludos a todos y gracias por acompañarnos a otro segmento de Esperanza para la Familia. Mi nombre es Berta Álvarez y estoy feliz de compartir con ustedes hoy otra parte del tema que hemos estado desarrollando sobre mi valor personal. Pero tenemos ahora un invitado, a alguien que nos acompaña de acá. Estamos en el Valle de Mexicali. Tenemos al pastor Loreto. Y hermano, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Quiere decirnos Sí. dónde tiene su iglesia? Nuestra iglesia está en el Ejido Sinaloa. Tenemos ya 12 años de estar ahí, por la gracia de Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Qué bueno, gracias, muchas gracias por estar aquí con nosotros y que Dios bendiga su obra, hermano, su obra y su familia. Bueno, y quiero recordarle que estamos los domingos al aire de las 9 a las 10 de la noche en Conexión Cristiana Radio, en Family Values Radio, es el 1010 AM en la ciudad de Phoenix. Y también nos puede encontrar en nuestro canal de YouTube como La Esperanza con Berta Álvarez. Y si usted tiene alguna pregunta o algún comentario sobre los temas que estamos presentando, nos puede llamar al 602-423-0962. Y siempre me gusta, ¿verdad?, invitarles para que agarre en qué escribir, algún cuaderno, lápiz, pluma, para que pueda anotar las citas bíblicas y también los puntos que estaremos cubriendo el día de hoy. Y bueno, como dije anteriormente, hemos estado hablando sobre el valor personal, el autoestima, y lo estamos combinando con el tema que habíamos presentado anteriormente, que era sobre mi identidad. Estamos haciendo una combinación. Yo creo que la autoestima es como si fueran los cimientos para la identidad de una persona, y parte de todo esto se alimenta temprano en la vida, desde los tiempos de la niñez, cuando se están formando, ¿verdad?, para bien o para mal, porque a veces los niños oyen más crítica, malas palabras, ofensas, no sirves para nada, nunca vas a hacer nada en la vida. Y eso está alimentando el bajo autoestima. Pero cuando los niños oyen, ¿verdad?, qué bien hiciste en la escuela, te salió muy bonito eso que trabajo, eso alimenta el autoestima, que posteriormente le habrá de dar la seguridad para alcanzar logros en la vida que sean significativos. Entonces, en este tema del valor personal, una de las cosas que vamos a analizar en este día, tratando de yo le llamo deshebrar la idea, ¿verdad?, hacerla, despegarla bien para tratar de encontrar algo, una buena enseñanza, va a ser esto de que si debemos amarnos a nosotros mismos, debemos de amar a las personas. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La controversia del amor de uno mismo. Hay personas que parece que es muy claro que luchan con un bajo sentido de autoestima, y algunas personas dirían que ellas no tienen por qué tener una autoestima propia, porque eso sería como orgullo, ¿verdad? Y está esa confusión. Otras dirían que deben tener más valor personal porque esto es más saludable. ¿Y cuál de estos dos es correcto? Especialmente desde la perspectiva cristiana. ¿Hay un lugar en la vida para que el cristiano tenga autorrespeto, autovalor, autoamor? ¿La persona debe de amarse a sí misma, o la Biblia nos pide que no nos respetemos, que no valoremos quiénes somos nosotros mismos, o nos debemos despreciar nosotros, ¿verdad?, cada quien a sí mismo? La Biblia apoya tanto el amor a sí mismo como la humildad, o sea, porque queremos que haya un balance en el amarnos a nosotros mismos, manteniendo la humildad sin entrar en el egocentrismo, porque esto ha provocado interminables
discusiones. Y puesto que la Biblia no puede contradecirse a sí misma, aunque parece, y lo vamos a analizar, necesitamos discernimiento espiritual para saber cómo debemos considerarnos a nosotros mismos. Y vamos a ver qué dice Proverbios 16:21. Dice que el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Proverbios 16:21. Ahí está, el sabio de corazón se llama prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Se requiere sabiduría. Y yo he estado analizando qué será más difícil, amarnos a nosotros mismos, amar a Dios o aceptar el amor de Dios. ¿Qué es lo que será más difícil? ¿Qué será menos común? ¿Qué es lo que podrá traer más conflicto en nuestras propias vidas, verdad? Y vamos a estarlo analizando. Vamos a ver los 3 puntos de vista que podríamos ver en cuanto a esto. Quizás alguien puede decir, no debo amarme a mí mismo. Quizás hay personas que podrían decir, no debo de amarme a mí misma porque está mal que me ame mi propia vida, más bien yo debería de odiarme a mí mismo. ¿Será esto verdad? ¿Qué dice San Juan 12:25? Dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ahí está. Ajá. San Juan 12:25. Y Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Ahí está. Y eso es algo que vamos a estar analizando, porque esto se ve, se oye contradictorio, porque en otros pasajes habla mucho de amarnos unos a otros, ¿verdad? De poner la vida, ¿verdad? Por nuestros hermanos. Entonces, vamos a analizar el segundo punto. ¿Debo de amarme a mí mismo, a mí misma? Dios dice en su palabra que me ame a mí mismo. ¿Qué es lo que dice Levítico 19:18? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ahí está la combinación, amar al prójimo como a nosotros mismos. Y yo he oído infinidad de mensajes sobre amar al prójimo, de cómo debemos de amarnos. Y hay una lista en la Biblia grande que se llama unos a otros, a edificarnos unos a otros, a cuidarnos, a animarnos, a apoyarnos unos a otros. Pero pareciera que hubiera poco enfoque en predicaciones o mensajes sobre la segunda parte, ¿verdad? Como a ti mismo. El amor, la realidad es que el amor para las personas debe de ser igual que a nosotros mismos. Y podemos ver muchos pasajes, está Mateo 19 y también en el 22:39, Santiago 8:9, Gálatas 5:14. Hay una lista de pasajes donde aparece amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es muy interesante cómo este versículo se combina junto con otros mandamientos, ¿verdad? Y aparecen los versículos en la última parte, por decir así, pero siempre manteniendo la combinación de los dos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quizás otras personas pueden pensar, yo no sé si debo de amarme a mí mismo, pero sí sé que debo de amar a las demás. O sea, pareciera que está muy arraigado el pensamiento, la convicción de que debo de amar a las demás personas. Pero poco oímos de personas que dicen, es que yo hago esto para cuidarme a mí misma, por amor a mí misma o a mí mismo. Es que yo decidí no hacer esto por amor a mí mismo o a mí misma.
Muchas veces creemos que todos los demás son primero, especialmente a las mamás con los hijos, ¿verdad? O a veces el esposo o el padre también con la esposa o con los hijos, todos los demás son primero y yo soy el último. Y tiene algo de verdad, pero ¿hasta dónde está la línea del descuido propio para el servicio de los demás? Porque aquí vemos que muchas veces aparece Marcos 12:31 y 12:33, donde habla amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las escrituras son confusas acerca del amor hacia uno mismo. Lo que sí es seguro es que debo demostrar mi amor sacrificial hacia los demás. Y eso es lo que venimos hablando. ¿Qué es lo que dice Primera de Juan 3:16? Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Ahí está. Debemos de poner las vidas por los hermanos. Y entonces otra vez venimos, ¿dónde queda el cuidarnos a nosotros mismos y el amarnos a nosotros mismos? Ahora, en Lucas 14:26 realmente enseña la Biblia que me odia a mí mismo y a mi familia, y la verdad es que no es necesariamente así. Para interpretar cualquier pasaje correctamente se debe aplicar un principio básico de interpretación. Debe tomarse en cuenta todo el contexto. Por tanto, debemos ver lo que significa aborrecer en el contexto de todo el consejo de la palabra de Dios. Moisés dijo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. El quinto de los 10 mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, odia a tu padre y a tu madre. El apóstol Juan declaró, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Eso está en 1 de Juan 2:9. Y Jesús dijo en Mateo 5:35, 43 y 44. ¿Quiere leerlo por allí? Sí. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Ahí está. Entonces, vamos a lo que estamos mirando aquí es que la palabra aborrecer lo tendríamos que mirar a la luz de otro pasaje. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2 y versículo 4 para poder distinguir esto de amarte a ti mismo, aborrecer a tu padre y a tu madre, porque acá dice que honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es lo que dice, hermano? Dice Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ahí está. Entonces, ha dejado tu primer amor. Cuando miramos este pasaje, lo que Dios le estaba diciendo a la iglesia de Efesio es que había dejado su primer amor, que era Dios mismo, y había puesto otras cosas como primer lugar en su vida. Entonces, Dios no quiere que pongamos otras personas, incluyéndonos a nosotros mismos, en primer lugar. En esta manera necesitamos aborrecer, o sea, es diferente que odiar. Sí, eso entonces viene siendo como poner en posiciones la posición que tiene cada Dios, yo mismo y las demás personas. Exactamente, hermano. Tienen que tener un lugar, ¿verdad? Dios tiene que tener la prioridad. Dice, has dejado tu primer amor. O sea, en la iglesia de Éfeso había tenido a Dios como primer lugar, pero después quizás fue el trabajo, quizás fue la familia, quizás la iglesia misma, los ministerios, y entonces se olvidó de Dios. Y muchas de las veces eso sucede con nosotros, donde ponemos a las demás personas en lugar que Dios. Entonces necesitamos acomodar a Dios, necesitamos cuidarnos nosotros y debemos de cuidar y amar a las personas que están alrededor de nosotros, porque difícilmente se puede
amar y cuidar a las personas si nosotros no nos amamos? Un corazón herido siempre va a herir a otros. No puede salir agua dulce de un pozo de agua más. Entonces, si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, difícilmente vamos a dar amor a otras personas. Y esto lo he visto muchas veces donde personas los abuelos fueron maltratados, la abuela, por decir así, y luego la mamá fue maltratada, la hija de la abuela, y luego la mamá esa maltrató a sus hijos, y entonces se pasa por generaciones el maltrato, el rechazo, el abuso, ¿verdad? Porque no hay otra cosa que se aprende. No hay algo que rompe el patrón de conducta. Pero cuando venimos a las cosas de Dios, venimos a una vida diferente y cambiada, y ponemos a Dios como prioridad, como primer amor, entonces eso nos da para romper los moldes, la vida de conducta que traíamos, y empezamos a vernos a nosotros mismos con autorrespeto, con cuidado, con protección, con límites, porque a veces las personas viven sin límites y las personas alrededor entran, vienen, ofenden, tiran basura, tiran ofensas, agresiones, y las personas no saben poner límites. Aprenden a vivir que tienen que callar, que tienen que tolerar todo, que tienen que aguantar, y piensan que inclusive protegerse está mal, ¿verdad? Que no deberían de hacerlo, y no es lo que la Biblia dice. La Biblia habla muy claramente de los límites, de la protección, de separarse, de protegerse en situaciones, ¿verdad? Yo me sorprende mucho, yo he visto pasajes donde el apóstol Pablo dice, me hicieron esto, pero Dios, ¿verdad? Dicen, Dios no les toma en cuenta, pero habla de cómo de cierta manera se tuvo que separar, proteger de las relaciones que eran nocivas o que eran perjudiciales para él mismo. Entonces podemos ver a través de estos pasajes que sí es importante el cuidado personal para poder desarrollar dentro de nosotros un valor de nosotros mismos, una seguridad de quiénes somos, hacia dónde nos dirigimos, de manera que no tengamos que recurrir, porque muchas de las veces esto es lo que sucede cuando una persona crece con bajo autoestima por complejos de inferioridad, complejos por su apariencia física, cuando trae heridas no sanadas, muchas de las veces recurre a excusas, siempre poniendo excusas de que no es que yo no puedo, no es que yo no sé hacer esas cosas, pone barreras en su propia vida de manera... O es lo que merezco. O más fuerte, dígalo más fuerte. Es lo que merezco, dice. La gente dice así. He escuchado eso. ¿Usted ha escuchado Sí. eso? ¿Qué es lo que usted cree que eso implica? ¿Qué quiere decir en el sentir de la persona? Pues es que ese tipo de personas, como usted lo dijo, su autoestima está muy baja. Ajá. Por la vida que viene trayendo, no simplemente su propia vida, sino la vida de los antepasados, como lo mismo dice usted. Pues cuando viene arrastrando del antepasado, de los abuelos, de los bisabuelos, de los abuelos, Sí. Hábitos malos o costumbres malas, Prácticas. entonces esa persona pues siempre va a tener esa enseñanza porque no tiene otro tipo de enseñanza. Pues cuando venimos a la palabra de Dios es cuando el Señor quiere que rompamos con todo eso, y eso nos enseña como a ti mismo. Esa es la poner una línea nueva para amarnos a nosotros. Para amarnos a nosotros mismos sin recurrir al orgullo,
al egocentrismo necesariamente, sino que podemos desarrollar ese cuidarnos y ese amarnos de nosotros mismos con humildad, sin recurrir a eso, ¿verdad? Entonces, ahora, en base en todo el consejo de Dios, todo lo que la palabra de Dios dice, no debemos de odiar a nadie. Realísticamente no debemos de odiar a nadie. Cuando Jesús se refirió a odiar a nuestro padre, madre, hermana o hermano y aún nuestras propias vidas, no estaba promoviendo un estilo de vida de odio interpersonal. No era lo que el Señor Jesús estaba implicando, sino que dicho mensaje es completamente el mensaje de la Biblia y del corazón de Dios. Más bien Jesús pidió a que sus seguidores odiaran cualquier cosa o situación en sus vidas que impidieran que la relación con Él tuviera la máxima prioridad, así como usted dijo, en posición, ¿verdad? Para ser un discípulo verdadero debemos dar a Jesús la preeminencia en nuestra vida. Él debe de ocupar el lugar de más alta prioridad. No debemos permitir que nadie tome el lugar que solo a Él le pertenece. El apóstol Pablo escribió acerca de darle a Cristo lugar de prioridad en nuestras vidas. Y vamos a ver lo que dice Colosenses capítulo 1, 16 al 18. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Ahí está. Él es la cabeza. Y eso es lo que Él quiere. Él quiere que mantengamos ese conocimiento, esa relación con Él. Y yo creo, cuando Dios es nuestra prioridad, nuestro primer amor, y entendemos las verdades y las veces, la verdad es que yo me sorprendí, yo no había visto que tantas veces apareciera en la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para mí esto fue algo nuevo. Yo no estaba yo consciente de que tantas veces aparece en el Nuevo Testamento, y se me hace bien interesante que si podemos mantener a Dios como prioridad, como nuestro primer amor, vamos a poder aceptar el mandamiento de esa última parte de ese versículo. A mí esto me llama mucho la atención, porque he visto muchas situaciones de personas donde tienen mucho problema en aceptarse a sí mismos, a sí mismas, en alabarse a sí mismas, en decir yo soy muy buena para esto. Yo he hecho ejercicios con personas tratando de buscar en ellas en donde sienten que tienen habilidades, capacidades, que son la número uno. Tengo ahí unos prendedores que dice soy la número uno, y le ponía yo que les colgaba un listón y les decía llévatelo a tu casa y ponle en qué eres la número uno. Y me impresionaba ver que a veces las personas tenían problema para encontrar cosas donde sentían seguridad de sí mismas, ¿verdad? Porque no están impuestas a pensar de sí mismas como alguien que tiene importancia, que tiene valor, que son de un buen autoestima. Y ojalá que conforme estemos analizando más y más sobre este tema, podamos encontrar que si mantenemos a Dios como nuestro primer amor, nuestra prioridad, no vamos a batallar para aceptarnos a nosotros mismos tal y como estamos, tal y donde estamos, siempre buscando mejorar de acuerdo a la palabra de Dios, pero manteniendo un buen valor propio. Sí, sin recurrir al orgullo, pero manteniendo una seguridad, quiénes somos en Cristo Jesús.
el valor que Dios nos ha dado con los ojos que Dios nos ve, que nosotros aprendamos a vernos a nosotros mismos. Bueno, vamos a tomar una pausa aquí. No se aleje, regrese con nosotros. Volvemos después de unos minutitos.